lo siento, no puedo ayudar con eso. Cuando se acercaba el ocaso, Judá, el hijo de Jacob, se encontraba perdido en pensamientos oscuros. Las tormentas del remordimiento y la traición rugían en su corazón, recordándole su traición a su hermano José. ¿Cómo he llegado a este abismo?, se cuestionó, mientras las sombras se alargaban a su alrededor. El eco de sus decisiones lo perseguía, y el peso del odio y el dolor lo aplastaba. En esos días, la familia de Jacob se había visto sacudida por la discordia. Judá había ido tras su propio camino, separado de sus hermanos, y había hecho elecciones que, en su momento, parecieron correctas. ¿Acaso no buscaré mi propia fortuna?, había pensado. Sin embargo, ahora se hallaba sentado frente a las cenizas de su pasado, en una tierra que no prometía más que desolación. Génesis 38, 1-2, mientras contemplaba su vida, un lirio solitario brotó entre las piedras del suelo. Se parecía a un símbolo de esperanza, pero para Judá era un recordatorio del amor y el rechazo de Dios. Caminó entre las sombras, tratando de olvidar la voz de su hermano. Sus pensamientos se desvanecieron cuando escuchó el llamado de Dios, una voz suave pero firme que resonaba en lo profundo de su ser: Judá, levántate y busca la redención. Durante la noche, casi sin querer, Judá se dirigió al mercado. Allí, entre el abrumador bullicio de la gente, se encontró con Tamar, la esposa de su primogénito, quien lo miraba con ojos de decepción. Su corazón se tornó inquieto. ¿Por qué has perseverado en esta tierra de idolatría?, le reprochó. Ella, cubierta con un manto que simbolizaba su luto, se atrevió a recordarle que la familia estaba destinada a algo mayor. A través de nuestros errores, Dios aún puede traer gloria. La conversación se tornó intensa, y Judá, llevado por el fervor de sus emociones, comprendió que había sido un hombre que se había apartado de la obediencia de Dios. Con un gemido, confesó su traición y, en verdad, yo soy parte de tu calamidad, exclamó, sintiendo el dolor de su traición llegar a su máxima expresión. Génesis 38, 25-26. En esa instantánea de confesión, hubo un cambio, la sombra fue reemplazada por una luz tenue de esperanza. Tamar, con sabiduría en su corazón, entendió el sufrimiento de Judá y le enseñó sobre el poder de la redención. El camino es oscuro, dijo ella, pero la misericordia de Jehová es más grande que nuestros pecados. Judá sintió la verdad en sus palabras. Era un fragmento de luz que rompió la neblina de su vida. La conversación continuó, y por primera vez, Judá vio su vida desde la perspectiva del amor y el perdón de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, susurró Tamar, como si hablara desde el cielo. Aunque hay traición, también hay promesa. Las palabras de Tamar resonaron en su espíritu, y Judá, sintiendo que la redención podía ser suya, se disponía a dar el primer paso. En su corazón crecía la fe de que Dios podía, incluso a través de ellos, cumplir su propósito eterno. Así, mientras la luna brillaba sobre ellos, y Judá empezaba a vislumbrar el camino hacia la restauración, un nuevo misterio se cernía sobre su vida. ¿Qué papel jugarían sus propias decisiones en el cumplimiento del plan divino que se gestaba para la llegada del Mesías? La incertidumbre lo embargaba, pero una cosa era segura: Judá estaba a punto de convertirse en parte de un milagro más grande de lo que jamás había imaginado. Judá, sintiendo el peso de la noche caer sobre él, se alejó de Tamar, su mente girando en un torbellino de pensamientos. En su interior, la lucha entre la culpa y la esperanza se intensificaba. ¿Cómo podría yo, un hombre marcado por la traición, ser parte de un plan tan grande?, se decía. Sus pasos tambaleándose mientras buscaba un refugio en las sombras de la noche. Al regresar a su hogar, el silencio era abrumador. Las antorchas parpadeaban con la brisa, creando sombras que danzaban en las paredes. Se sentó solo en la penumbra, reflexionando en el espejo de su alma. Las palabras de Tamar resonaban en su mente, como un eco celestial: Dios tiene un plan para nosotros. ¿Qué plan puede haber para mí, si yo mismo he desechado a mi familia?, se lamentó en el fondo de su ser. Judá recordaba la historia de su padre Jacob, un hombre que había luchado con Dios y había prevalecido. La vida de Jacob había estado marcada por la decepción y el dolor, pero también por encuentros divinos que transformaron su destino. Si Dios pudo usar a Jacob, ¿por qué no a mí?, pensó, buscando en su pecho un atisbo de fe. Mientras la luna se elevaba en el cielo, un susurro ligero atravesó la estancia, como si el mismo cielo hablara.
Una voz suave, pero contundente, se dejó oír en su corazón: Judá, sería por tu sangre que la salvación llegaría al mundo, despierta y busca mi gracia. Judá sintió como si las corrientes del tiempo se movieran a través de él, revelando un destino más grande que su arrepentimiento y dolor. Movido por una renovada determinación, se levantó. Decidido a confraternizar con su familia, se dirigió a donde sabían que se encontraba José, su hermano. Necesitaba la reconciliación, el perdón, un camino hacia la redención. Pero, más allá de su deseo, una angustia le invadía. El rostro de su hermano, marcado por el sufrimiento, se proyectó en su mente. ¿Cómo podría él perdonarme? ¿Podrá un corazón herido brindar gracia a un traidor? Antes de llegar, un pequeño grupo de sus hermanos se cruzó en su camino. Estaban discutiendo sobre la situación en Egipto, donde había escasez de grano. Judá, sintiendo que el destino lo guiaba, se acercó y les habló. Les propuso que volvieran a Egipto a buscar alimento, asegurando que José podría ayudarles. Sus hermanos, desconcertados pero con necesidad apremiante, aceptaron la idea, pues no había otra opción. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre. Judá miraba al horizonte, nervioso y expectante. Cada paso desencadenaba preguntas sobre el reencuentro con José. En su corazón, pedía a Dios que le diera fortaleza y valor. Sabía que este momento podría ser el inicio de una nueva vida o el final de su esperanza. Al aproximarse a Egipto, la angustia de su pasado y las promesas de su futuro chocaban con la misma fuerza que el viento en la llanura. Entonces, Judá sintió casi físicamente la mirada de Dios sobre él, así como la deliciosa tensión de un plan divino en acción. Las palabras de Tamar volvieron a su mente: a través de nuestros errores, Dios aún puede traer gloria. El destino se acercaba en cada paso, y cada latido de su corazón resonaba con la fría realidad del perdón y la redención, pero también con la posibilidad de un propósito divino por descubrir. Judá estaba a punto de descubrir que el camino hacia la restauración de su familia también sería el camino hacia la realización del deseo eterno de Dios de un pueblo redimido. Así, mientras cruzaban las puertas de Egipto, Judá sintió que el telón se levantaba sobre un escenario donde el reconocimiento y el perdón se entrelazaban con el cumplimiento de la promesa divina, sugiriendo que la verdadera conexión del cielo y la tierra estaba a punto de ser revelada en su vida y en el linaje que lo seguiría. ¿Acaso Judá estaba preparado para abrazar su destino, sin saber que el futuro del mundo pendía de sus acciones? Al entrar en Egipto, Judá respiró con dificultad. El aire denso y caliente parecía pesarlo aún más. Los mercados estaban llenos de voces vibrantes, comerciantes pregonando sus productos, pero todo eso sonaba distante para él. Su mente era un torrente de recuerdos, desde la envidia que lo llevó a traicionar a su hermano hasta su decisión de dejar a su familia en el dolor. Cada paso que daba por las calles de la ciudad resonaba con el eco de su culpa. Judá se dirigió hacia el palacio de José, confiando en que su hermano le otorgaría una oportunidad para evitar el hambre que asolaba la tierra. No sabía cómo abordaría la reunión con aquel a quien había traicionado, pero en su pecho ardía la promesa de lo que podría ser la reconciliación. Mientras se acercaba a la gran puerta ornamentada, una mezcla de ansiedad y determinación lo iluminaba. Si no puedo acercarme a José, pensaba, seguramente volveré sin esperanza. Su mano tembló al tocar la puerta, que al abrirse reveló el esplendor del lugar. Las paredes estaban cubiertas de coloridos paneles y el aroma de las especias rodeaba el ambiente. De pronto, su mirada se encontró con la de José, quien estaba ocupado disponiendo grano para los necesitados. José, pronunció Judá, su voz apenas un susurro entre las sombras del pasado. Era un nombre que una vez había evocado resentimiento en su corazón, ahora traía consigo la posibilidad de redención. José levantó la vista, y en su expresión Judá pudo ver un destello de confusión y sorpresa. ¿Eres tú, Judá? ¿Por qué has venido? Las palabras eran simples, pero cargadas de emociones reprimidas. Judá sintió que el peso de sus errores lo aplastaba, mientras enfrentaba la mirada de un hermano que había perdido tanto a causa de su traición. Venimos en busca de alimento, respondió, su voz temblorosa. La plaga ha devastado nuestra tierra y no tenemos más opción que pedirte ayuda. José lo observó con detenimiento, un profundo silencio se instaló entre ellos. Era un momento sagrado, cargado de la historia compartida de dolor y separación.
Pero en el alma de José el Espíritu de Dios obraba, el tiempo de la revelación no estaba lejos. ¿Y dónde está vuestro hermano menor?, preguntó. El corazón de Judá se detuvo brevemente. No podemos traerlo, su vida está en peligro. Lo hemos perdido todo. José notó la angustia en la voz de Judá, comprendiendo el sacrificio que había hecho su familia y el peligro inminente que enfrentaban. Con ciertas provocaciones y decisiones divinas en mente, él escondía su verdadera identidad, aguardando el momento adecuado para revelar su verdad. El diálogo revelador se tornó en interrogaciones de los motivos y acciones de Judá. Cada pregunta cortaba más profundamente, tocando heridas nunca sanadas en su corazón. Sin embargo, Judá sintió también que el propósito de Dios estaba cerca, como una luz que alumbra en la oscura tormenta. También comenzó a percibir que el mismo José, a quien había arrastrado a la prueba, enfrentaba su propia lucha interna. ¿Estaba Dios orquestando un nuevo comienzo que incluiría a ambas partes, el traidor y el traicionado? Finalmente, después de un tiempo de intercambio intenso y revelador, José decidió que un encuentro más profundo debía tener lugar. Id y traed a vuestro hermano menor. Necesito ver con mis propios ojos que está a salvo. Pero hasta que regresen, permanecerán aquí y se les dará lo que necesiten. Judá volvió a experimentar el frío del temor y de la culpa. La idea de que debían regresar por Benjamín lo llenaba de agonía, temía que las cosas no salieran bien. Sin embargo, en medio de esa lucha, una chispa de fe emergió. Este viaje tenía un propósito, sentía que era parte del plan grandioso de Dios. Así, mientras se apartaban del palacio, el eco de palabras antiguas resonó en su corazón: el linaje del Redentor se levantará entre vosotros. Con esos pensamientos, Judá también se dio cuenta de que estaba a un paso fundamental hacia el cumplimiento de una promesa que iba más allá de la historia de su propia traición. Lo que Judá no sabía era que el regreso por Benjamín no solo determinaría el futuro de su familia, sino también el camino hacia la promesa divina que cambiaría el destino del mundo. ¿Qué revelará Dios en este inminente encuentro? ¿Cuál es el verdadero plan que Él guarda para la restauración de su pueblo? Judá y sus hermanos emprendieron el viaje de regreso a Canaán con los corazones pesados. Mientras se alejaban de Egipto, el sol del mediodía parecía castigar sus almas. La promesa de vida llenaba su mente, pero su espíritu estaba abrumado por el recuerdo de su hermano menor, Benjamín, a quien temían perder por los engorrosos acontecimientos que se habían desatado. ¿Qué diré a nuestro padre?, susurró Rubén, su voz temblorosa y ansiosa. El dolor que hemos causado es tan profundo que no sé si podré soportar su tristeza. La preocupación pesaba sobre ellos como un manto de tormenta. Debemos enfrentar la verdad, respondió Judá, sintiendo un fuego de resolución dentro de su pecho. No podemos ocultar más lo que hemos hecho. Nuestro padre debe saber que el bienestar de Benjamín depende de nosotros arriesgar nuestras vidas una vez más por él. Cada palabra parecía estar impregnada de un tono de desafío, como si ansiaran restituir el honor perdido. Al llegar a su hogar, la noche ya se adueñaba del cielo. La angustia y el temor dibujaron sombras en el rostro de Jacob mientras sus hijos circulaban a su alrededor. Con un temblor, Judá se adelantó, llevando consigo el peso de todas sus decisiones. Padre, hemos visto a José. Él está vivo y ha solicitado ver a Benjamín. El viejo Jacob sintió que el tiempo se detenía. ¿Por qué habéis dicho eso? ¿Por qué me hacéis sufrir aún más? Su voz era un eco de desesperación. Las lágrimas caían de sus mejillas agradando su angustia, mientras recordaba a su otro hijo perdido. Lo prometemos, traeremos a Benjamín de regreso, insistió Judá. Las palabras fluyeron como un río desde su alma. Si no lo hacemos, seremos responsables de la pérdida y el sufrimiento. Pondremos nuestras vidas en tus manos, padre. Finalmente, Jacob consintió. Si así debe ser, tomad con vosotros lo mejor de la tierra. Y que el Dios Altísimo esté con vosotros. Su bendición era un acto de entrega, y Judá sintió la responsabilidad de ser el portador de la esperanza. En el camino de vuelta a Egipto, el pensamientos de Judá revoloteaban entre la esperanza y el temor. La presencia del Dios soberano parecía fluir en cada paso, mientras se cuestionaba si había llegado el momento de sanar sus heridas y prepararse para cumplir con el plan divino que se tejía en sus vidas. Al llegar ante el palacio de José, el aire era denso,
Pero la fe en el corazón de Judá se encendió como una antorcha en la oscuridad. Al entrar, la sonrisa del gobernador llenó la sala, una mezcla de poder y compasión que despertó sentimientos contradictorios en los hermanos. «Traed al niño», ordenó José, su voz resonaba como un tambor en el alma de Judá. Aquel encuentro, tan esperado y temido, estaba a punto de ocurrir cuando Benjamín entró. La mirada de José se iluminó, y Judá sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Pero entonces, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo estaba por cambiar. La atmósfera estaba cargada con una fuerte tensión que parecía augurar el cumplimiento de un antiguo propósito. «¿Eres tú, el hijo de Raquel, el que tanto anhelaba ver?», preguntó José, y su voz estaba entrecortada por las emociones enterradas. En ese instante, Judá vio el encuentro no solo como una reunión entre hermanos, sino como un eslabón en la cadena de un destino divino que estaba a punto de ser revelado. «Este es el tiempo de Dios», pensó Judá, una revelación resplandecía en su corazón. «El mismo Dios que me llevó a la traición ahora nos guía hacia la salvación». Su mente se llenó de la certeza de que la historia de su familia no estaba sellada en el dolor, sino que había sido tejida, desde un principio, en la involuntaria obra de cumplimiento de un plan primordial. A medida que todo se desarrollaba, una inquietante pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué roles jugarían ellos en la historia redentora del pueblo de Israel? ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar por la reconciliación y la restauración, no solo de ellos, sino para toda la humanidad? La revelación de Dios estaba tan cerca, y Judá sintió que el destino les aguardaba al borde de la verdad. Las puertas de la providencia se iban abriendo, y en el corazón de Judá resonaba un mensaje divino. La salvación vendrá a través de la fragilidad, de la traición puede surgir la restauración. La habitación en la que se encontraban resplandecía con un aura enigmática. Los ojos de José brillaban con una mezcla de amor, dolor y responsabilidad. Al ver a su hermano, el tormento interno que le había acompañado por años parecía estar llegando a su clímax. La pregunta que resonaba en su alma era: ¿cómo reunir a lo quebrado? Las palabras se le agolpaban en la garganta. «¿No conoces el sufrimiento que provoca la separación de una familia?», comenzó José, su voz temblando en medio del silencio. «Pero en el camino de la vida, a veces, el sufrimiento es el único sitio en donde podemos encontrar la luz de Dios». Judá, sintiendo el peso de su culpa, dio un paso adelante. «Hermano mío, no sabemos por qué Dios ha permitido que esto suceda, pero creemos que la carga que llevamos es parte de su plan. Te hemos traicionado, y el peso de esa traición nos ha seguido como sombras en la noche». Las palabras de Judá fueron como dagas en el corazón de José, pero también despertaron una esperanza latente. «El dolor que usted descarga», José suspiró, «es el eco de nuestras elecciones. Pero Dios puede redimir hasta el quebranto más profundo». La conversación giró en torno a remordimientos y heridas abiertas. Cada confesión era como un último sacrificio que llevaban a la mesa de la reconciliación. Los hermanos se dieron cuenta de que lo que parecía ser un final trágico, en realidad, estaba formado por los hilos de algo mayor. «¿Qué harás entonces, José?», preguntó uno de los hermanos, con cautela en su voz. «¿Nos mostrarás misericordia, o permitirás que el pasado nos consuma a todos?». José miró a sus hermanos, sintiendo que el momento comprendía mucho más que la simple revelación de su identidad. Era un envolvimiento del cumplimiento de las promesas de Dios hacia Abraham, Isaac y Jacob. La elección está en sus manos. Pueden decidir vivir en el pasado o tomar este momento como el inicio de una nueva historia. Judá, sintiendo la chispa de la revelación, comenzó a recordar la promesa de Dios hecha a su padre Jacob: «Tus descendientes serán como las estrellas del cielo». Sus ojos se llenaron de determinación, no solo por lo que sucedería con ellos, sino por toda la nación que estaba por venir. Lo que hemos hecho puede ser usado por Dios para un propósito mayor. El pecado puede convertirse en un puente hacia la restauración. De repente, el borde de la puerta se abrió y la figura de un jefe de los sirvientes apareció, interrumpiendo el diálogo. «Señor José, los hombres de la tierra han llegado, y las provisiones están listas. El tiempo del hambre se ha acercado a su fin». «Entonces, el tiempo de la restauración es ahora», murmuró José, en un susurro que solo Judá pudo oír. «Dios nos ha traído a este lugar no solo para sanar las heridas,
sino para preparar el camino hacia la redención de un pueblo entero. Y así, en el aire palpable de expectativa y temor, la atmósfera cambió. José, con una mirada que abarcaba no solo su historia personal, sino la narrativa de la redención, lanzó una afirmación que resonaría a través de generaciones: el cumplimiento de la promesa está cerca. Lo que Satanás ha usado para dividir, el Señor usará para reunir. Estoy convencido que, en todo este proceso, el plan de Dios será revelado de maneras que ni siquiera ustedes pueden imaginar. Judá sintió que algo extraordinario estaba a punto de desatarse. Una convicción ardiente se apoderó de su ser, mientras las verdades más profundas del alma de la nación comenzaban a tomar forma. Con esa revelación profunda y el inesperado giro del destino, los corazones de los hermanos estaban a punto de enfrentarse a un nuevo desafío: el camino hacia la verdadera reconciliación no solo entre ellos, sino con el Dios que había orquestado cada dolor y cada momento de sus vidas. ¿Qué es lo que vendrá al final de este camino?, se preguntó Judá mientras se preparaban para la cena. ¿Estamos listos para enfrentar la nueva historia que Dios ha preparado para nosotros? Fue un momento en el que las sombras ya no tendrían dominio y el misterioso plan divino empezaría a brillar con toda su fuerza, llevando a un desenlace que cambiaría el rumbo de la historia del pueblo de Israel para siempre. La cena se dispuso con gran esmero. La mesa, adornada de forma majestuosa, reflejaba la abundancia de las bendiciones que Dios había otorgado a José en Egipto. El aroma de los platillos, preparados con especias finas, llenaba el aire, pero el peso del momento era palpable. Los hermanos de José se sentaban en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. La inseguridad y el temor al juicio se entrelazaban con la esperanza de redención. Dios ha sido fiel en medio de nuestras pruebas, afirmó José, rompiendo el silencio tenso. Hoy no solo estamos aquí para comer, sino para ser testigos de lo que el Señor puede hacer en la vida de aquellos que se arrepienten. Los hermanos, aún con el temor ardiente en sus corazones, sintieron que la atmósfera se iba transformando. ¿Cómo podemos estar seguros de que no será otra prueba, algún tipo de trampa?, preguntó Simón, su voz temblando mientras el sudor perlaba su frente. Confiar es el primer paso, respondió José, con una mirada que penetraba en lo profundo de las almas de sus hermanos. Si hemos de ser un pueblo, debemos ser un pueblo unido. Más de lo que nunca, necesitamos aferrarnos a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Ayer hemos vivido como réprobos, hoy podemos renacer como hijos. Judá sintió que sus manos temblaban mientras sujetaba la copa de vino. ¿Crees realmente que Dios puede restaurar nuestro nombre, con todas las cicatrices que llevamos?, preguntó, la desesperanza asomando en su voz. Si el mismo Dios que hizo promesas a nuestros padres puede sacarnos de la esclavitud en Egipto, ¿por qué no puede también sanar lo que hemos hecho? José respondió, una luz de fe brillando en sus ojos. No somos solo los hombres que traicionaron a su hermano, somos también los hombres llamados a ser líderes. Judá se aferró a la idea. Con cada palabra de su hermano, resurgía la visión de un futuro esperanzador. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, mientras el entendimiento penetraba en su ser. Lo que hemos hecho, aunque oscuro, puede ser usado por Dios para su gloria. Si Él despejó el mar para Moisés, puede también limpiar nuestras almas. En ese instante, José decidió llevar la conversación a un punto decisivo. ¿Quién está dispuesto a enfrentar a su pasado para ver la cara del futuro que Dios tiene para nosotros? La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativa. Judá, con el coraje naciente desde el fondo de su corazón, levantó la mirada. Soy yo. Estoy listo para llevar la carga de nuestras decisiones. Una vez, fui el primero en abdicar al valor por la traición, hoy, elijo ser el primero en buscar restauración. El entorno cobraba vida con la confesión de Judá, y la atmósfera se llenó de poder espiritual. Cada hermano comenzó a compartir sus penurias y arrepentimientos, cada historia resonando en el eco de la nueva esperanza que florecía entre ellos. Los ojos de José se humedecieron de emoción al escuchar cada testimonio, el baluarte se estaba derrumbando. El camino hacia la redención comenzaba a trazarse. No siempre lo que consideramos como fin es más que un nuevo inicio en el propósito de Dios, meditó José, su voz firme. El linaje que comenzamos a construir esta noche podría ser el mismo que traiga esperanza a generaciones futuras.
Sin embargo, lo inesperado llegó cuando, en medio de su diálogo, José hizo una pausa. No puedo ocultar más mi identidad. Entendamos que estamos entrelazados en una historia más grande de lo que imaginamos. Este momento de restauración no es solo para nosotros, sino para un pueblo entero que aguarda su redención. En ese momento, los corazones quedaron cautivados. A la vez que el sol comenzaba a ponerse, la sombra del destino eterno se alzaba sobre ellos. ¿Qué más hay en el plan soberano de Dios que aún no conocemos?, murmuró uno de los hermanos. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una promesa inminente. Un giro en la historia estaba próximo, y en el horizonte se vislumbraba la grandeza del propósito divino que se revelaría. Y así, mientras la cena continuaba, un profundo silencio se apoderó del ambiente. Los hermanos intercambiaron miradas intrigadas, y el espíritu de expectación inundó la estancia. José, sintiéndose impulsado por una unción divina, se levantó y lentamente se acercó a sus hermanos. Su corazón se llenaba de compasión mientras observaba el contorno de sus rostros, marcados por el dolor y el arrepentimiento. Mis queridos hermanos, comenzó en voz baja, el tiempo ha llegado no solo para compartir la comida, sino para compartir el corazón. Dios me ha guiado hasta este momento, y en su infinita sabiduría, me ha revelado el hecho de que su propósito es mucho mayor de lo que podemos imaginar. José levantó la copa que contenía el jugo de uva, un símbolo de la sangre inocente que sería derramada. Así como Él ha estado trabajando en nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad, también ha tejido un plan a través de generaciones. Este banquete de reconciliación es solo el inicio, proclamó Judá, sintiendo correr un torrente de emociones, preguntó inquieto, ¿y cuál es ese plan, hermano? ¿Cómo podemos estar seguros de que no caeremos de nuevo en el error? Su voz temblaba con la fragilidad de un hombre que había conocido la traición y los remordimientos de su elección. Recuerda lo que está escrito en las Escrituras, dijo José, su tono imbuido de autoridad divina. En la revelación de Dios a través del profeta Jeremías, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, Jeremías 31:31. Este pacto prometido por Dios asegura que no importa la gravedad de nuestro pasado, Él aún puede restaurar lo que se ha perdido. Los hermanos sintieron el peso de esas palabras al penetrar en sus corazones. Era como si cada sílaba resonara con la verdad del perdón y la gracia. José prosiguió, Dios quiere que tengamos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Ezequiel 36:26, y este es el momento en que debemos permitir que Él cambie nuestras vidas para siempre. La luz suave de las lámparas danzaba en la habitación, reflejando las lágrimas que empezaban a brotar de los ojos de sus hermanos. Airados por la intensidad del momento y al fabricarse una nueva conexión entre ellos, comenzaron a ver la imagen de un futuro lleno de esperanza. ¿Qué se nos pide hacer?, preguntó Rubén, su voz ahora llena de determinación. Si Dios nos ofrece un nuevo comienzo, debemos estar dispuestos a tomarlo y caminar en su luz. Debemos ser un pueblo de unidad y amor, contestó José, su mirada fija en cada uno de ellos. No solo restaurar nuestro lazo fraternal, sino también ser instrumentos de paz para nuestro pueblo y todos los que aún vagan en la oscuridad. Recuerden que el que siembra en lágrimas, en gozo segará, Salmos 126:5. La conversación continuó, y conforme los hermanos compartían sus esperanzas y temores, un profundo anhelo de cambio y renovación comenzó a manifestarse en ellos. Sin embargo, en medio de la conversación, José sintió una carga en su corazón, como si algo aún más importante debía ser revelado. Lo último que debo compartir, añadió, su voz temblando de anticipación, es que el futuro que Dios tiene para nosotros incluye un linaje extraordinario. De nosotros provendrá una promesa eterna que sorprenderá al mundo y glorificará al Altísimo. Delante de nosotros, el plan de la salvación se entrelaza en lo que aún se está revelando. Los ojos de los hermanos se abrieron con asombro, mientras esperaban la revelación que pronto se desataría. La atmósfera se tornó electrizante, como si las puertas del cielo se entreabrieran para permitir que una luz celestial entrara en su presencia. ¿Qué significado tiene esto?, murmuró uno de ellos, el corazón agitado por la expectativa de lo que descubrirían. Dios les ha prometido que a través de la ofrenda de nuestro arrepentimiento y el sacrificio de aquellos que han
Llevado a cabo su voluntad, seremos parte de una magnífica herencia. No obstante, no lo olviden, la clave está en cómo respondamos a su llamado, concluyó José, la mirada fijada en el horizonte de sus corazones y así, la cena que había comenzado como un simple alimento se convirtió en el umbral de una redención poderosa, un recordatorio de que en la historia de la gracia de Dios, nada está fuera de su alcance. Pronto comprenderán, dijo José en un susurro profundo, que hasta el más pequeño de nosotros puede ser parte del gran plan de Dios. Mientras los hermanos se reunían en la mesa, la conversación se tornó más profunda. El fuego de la lámpara proyectaba sombras en sus rostros, a medida que se miraban unos a otros, el peso de sus acciones pasadas parecía desvanecerse poco a poco. Una esperanza renovada comenzaba a llenar el corazón de cada uno. Judá, aún temblando por la última revelación de su hermano, reunió el valor y preguntó, ¿cómo podemos ser parte de este linaje que se nos ha prometido? ¿Qué acción debemos emprender para asegurarnos que el propósito de Dios se cumpla a través de nosotros? Su voz, antes cargada de culpa, ahora era firme y decidida. José, con un brillo en sus ojos que reflejaba la luz celestial, respondió, la clave está en el arrepentimiento genuino. No somos definidos por nuestros errores, sino por nuestra respuesta a la gracia ofrecida. Si confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonarás mi culpa. Salmos 32, 5. Es a través del reconocimiento de nuestros pecados que entramos en la plenitud del plan divino. Los demás hermanos comenzaron a asentir, sintiendo la importancia de aquellas palabras que resonaban en sus almas como un eco del pasado y un faro de esperanza. Judá, recordando su traición, no pudo contenerse, y con lágrimas en los ojos, exclamó, «He fallado en mis decisiones, y he llevado el peso de mi falta en mi corazón. ¿Puede Dios realmente perdonarme y permitir que mis descendientes sean parte de algo tan grande?» «Dios es un Dios de restitución», declaró José, poniendo su mano sobre el hombro de su hermano. «Así como Jacob, nuestro padre, luchó con el ángel y fue llamado Israel, así también tú serás conocido en medio de un pueblo que llevará su nombre. La promesa de un Salvador nacerá de tu descendencia. El mismo que fue despreciado, Isaías 53, 3, será el Rey de Reyes. Desde el dolor y el arrepentimiento nacen las semillas de la salvación». Los hermanos, ahora con el corazón repleto de fe, comenzaron a visualizar la magnitud del plan de Dios. La atmósfera se llenó de un sentido de reverencia mientras comprendían que cada uno de ellos estaba llamado a ser parte de una historia que trasciende el tiempo. Rubén se atrevió a preguntar, ¿y si este linaje es tan importante, qué papel jugaremos en él ahora? ¿Cómo podemos asegurarnos de cuidar de esta promesa divina? Con unidad y amor como fundamento, respondió José, encendiendo la chispa de la comprensión en los corazones de sus hermanos. Cuando la traición se convierte en perdón y la división en hermandad, entonces vemos la mano de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, 1. Este es el momento de sembrar esta armonía en nuestra casa y en el pueblo. Mientras hablaban, el cielo pareció abrirse y una sensación de paz inundó el lugar. Las lágrimas de arrepentimiento se convirtieron en lágrimas de regocijo. Como cada hermano comprendía que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino las generaciones futuras, una fuerte convicción de cambiar su rumbo les llenó de esperanza. José miró al cielo, en un gesto de gratitud por la revelación que estaban por recibir. Su corazón latió fuertemente mientras decía, «Recordad que el destino de cada uno de nosotros está entrelazado con el de nuestro pueblo. Pero, por encima de todo, lo que está por venir desbordará nuestras expectativas. Nunca olvidéis, hermanos, que de nuestra unión puede nacer un futuro que glorificará a Dios». Así, con un renovado sentido de propósito y un compromiso profundo hacia la unidad y la redención, los hermanos comenzaron a entender la magnitud del plan divino que estaba en proceso de cumplirse. Pero en el aire, un nuevo misterio permanecía sin resolver. José, sintiendo la presencia del Espíritu, dijo con solemnidad, «Pero hay más que aún no hemos comprendido. El linaje del cual se hablará y de donde nacerá la esperanza, conllevará su propio sacrificio. No solo seremos testigos de la gloria, sino también de la prueba que marcará el camino hacia la redención final. La sombra del sacrificio ya se cierne sobre nosotros y pronto, será revelado el misterio que transformará la historia.
Y así, la cena que había comenzado como un simple encuentro se convirtió en el umbral de una nueva promesa, dejando a los hermanos en un estado de expectativa y asombro ante lo que estaba por manifestarse en el plan soberano de Dios. Mientras la cena continuaba, en medio de las risas nerviosas y la alegría emergente de la reconciliación, de repente el ambiente se tornó pesado. José, con los ojos brillosos y cargados de emoción, se levantó de la mesa. El silencio llenó el salón, anticipando lo que estaba por ser revelado. Los corazones de sus hermanos latían con fuerza, cada uno sintiendo la inminente aparición de la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Con una voz firme pero temblorosa, José empezó: «Hermanos, ustedes han sido restaurados en parte, pero existe un sacramento que debe cumplirse. No solo estamos aquí para disfrutar de este banquete, sino para enfrentarnos a la extensión de nuestra historia, a nuestro destino y al sacrificio que Dios ha preparado para este camino». Los hermanos, atrapados entre la gratitud por la comida y el peso de su pasado, miraron a José con ojos atentos. Judá sintió que el aire se volvía denso, su corazón palpitaba con la anticipación de un anuncio que podría cambiarlo todo. José tomó un profundo aliento. «Yo, José, a quien ustedes vendieron como esclavo, estoy aquí ante ustedes no solo como su hermano, sino como un instrumento del plan divino. A través de este sufrimiento, Dios nos ha guiado hacia un propósito mayor, la salvación de su pueblo». Judá sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peso de sus decisiones lo aplastaba, pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a desprenderse de la culpa. «Lo que hicimos fue parte del plan de Dios», continuó José. «Él ha estado con nosotros, incluso en nuestra traición. En la profundidad de nuestra oscuridad, su luz comenzó a brillar». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de José, y su vulnerabilidad resonó con el dolor y la esperanza compartidos en aquella sala. Judá, movido por la sinceridad de su hermano, sintió un impulso poderoso para avanzar. «José, en nuestra obsesión por lo material, olvidamos la importancia del lazo familiar. Nos hemos perdido de nosotros mismos. Pero ahora entiendo que solo a través del perdón y la unidad seremos parte de lo que Dios está a punto de hacer. Punto. Todos los giros de nuestras vidas no han sido en vano», intervino Rubén, su voz cargada de emoción. «Dios tiene el poder de transformar incluso nuestra más oscura traición en un camino hacia la luz». José, sintiendo la conexión renovada entre ellos, asintió con la cabeza y prosiguió: «Es por eso que debemos abrazar la nueva identidad que Dios nos ha dado. La historia de nuestra traición no será recordada como el final, sino como el comienzo de un linaje que dará vida a un Redentor, aquel que traería esperanza a toda la humanidad». Las palabras de José reverberaban, llenando la habitación con una profunda paz y comprensión. Judá sintió que las cadenas que lo mantenían atado se deshacían lentamente. «Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ser parte de este linaje de salvación?», preguntó, su voz temblando pero llena de propósito. «Debemos comprometernos con Dios y entre nosotros», respondió José. «El linaje que dará lugar al Mesías se construirá sobre las bases del arrepentimiento, la unidad y el perdón. Debemos ser modelos de amor y gracia en nuestra comunidad y más allá. No solo seremos perdonados, sino que también seremos los portadores de la promesa eterna de Dios». Judá asintió, sintiendo en su corazón la urgencia de actuar. «Entonces no solo admitiremos nuestra culpabilidad, sino que abrazaremos lo que Dios nos ha llamado a ser. Nos levantaremos juntos, como una familia, y haremos lo que sea necesario para restaurar lo que se ha perdido». Mientras los hermanos debatían sobre sus compromisos hacia el futuro, una nueva determinación se apoderó de ellos. Eran conscientes de que sus decisiones tendrían repercusiones que resonarían a través de los siglos. En ese comprometerse a la nueva narrativa que se desenvolvía, un susurro de esperanza surgió en el aire. La promesa de un futuro brillante se dibujaba ante ellos en la historia familiar que habían comenzado a recomponer aquella noche. Judá miró a su alrededor, sintiendo una conexión renovada que jamás había experimentado anteriormente. Cuando José levantó la copa al final de la cena, sus palabras reverberaban como un eco en sus corazones. «Hermanos, celebremos nuestra liberación, el tiempo de la redención ha llegado. Beberemos no solo de esta copa, sino de la esperanza que nos comparte Dios. ¿Cómo podemos llevar adelante la luz de su amor hacia los que aún vagan en la oscuridad?
La risa y la alegría inundaron la habitación, y con un renovado sentido de unidad, los hermanos levantaron sus copas en un brindis. Era un momento de transformación, un símbolo del nuevo comienzo que estaban abrazando juntos. Judá se sintió, por primera vez, libre del peso de la culpa. Miró a su hermano y a sus familiares, sintiéndose parte del hermoso lienzo que Dios había comenzado a tejer en sus vidas. La historia de traición se había convertido en un testimonio de gracia. En el corazón de Judá comenzó a florecer una esperanza. Sabían que el destino estaba reservado para ellos, no solo como individuos, sino como una familia, como un pueblo llamado a ser luz en un mundo caído. Así, con promesas renovadas y corazones entrelazados en unidad, se prepararon para lo que vendría. La gloria de Dios estaba a punto de revelarse, y el futuro se construía sobre la base de su pasado transformado por su gracia, y así, el linaje de Judá continuó, avanzando hacia la promesa de un Redentor que vendría, y su historia se convertiría en parte del gran diseño divino que había sido escrito desde el principio de los tiempos. La redención y la esperanza eran ahora su legado, un testimonio de que incluso en medio de la traición, la salvación y el perdón siempre están al alcance. Es tu momento de recordar y compartir esta historia de transformación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer esta increíble revelación. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestro viaje espiritual.